Cazador de mitos. Bienvenidos a la segunda temporada de Cazador de mitos. Hoy vamos a partir con un tema que se ha llevado todas las portadas y que tiene cautivado a la opinión pública. Estamos hablando del caso de Jack Barber, el ovni con forma de huevo, este famoso UAP capturado, y el misterio de los psiónicos. Acompáñenme. Tenemos que tener claro que nos encontramos en un momento especial, ya que se espera para el 2026 una desclasificación total al respecto del misterio UAP. Es un momento bisagra, estamos frente a un momento especial de nuestra historia en el que se van a develar todos estos secretos que pueden, de una manera u otra, cambiar el curso de la historia. ¿Por qué es tan importante la aparición de Jack Barber? ¿Por qué es tan importante este video que se vio en las pantallas de News Nation y que lo mostró Ross Coulthart? Vamos con esta historia. Tenemos que comentar que evidentemente uno de los personajes más importantes de esta trama es Lou Elizondo. Lou Elizondo ha confirmado en variadas oportunidades y en muchas entrevistas que el gobierno de los Estados Unidos posee algún tipo de tecnología recuperada de UAPs y además también él dice que tienen los restos de inteligencias no humanas. Según sus palabras, se deduce que probablemente no seamos la única especie dominante en este planeta e incluso que podríamos no ser la más inteligente, la más avanzada, que eso estaría muy lejos de ser así y que hemos compartido nuestro planeta con estas inteligencias desde siempre. Ahora, si las afirmaciones de Lou Elizondo son ciertas, ¿tendría que ver con estas últimas recuperaciones de estos objetos UAP con forma de huevo? ¿Tendrán alguna relación también con esta trama de los psíquicos del gobierno norteamericano llamados psiónicos? Es importante entender que toda esta trama UAP ha golpeado profundamente las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Y esto tiene un contexto. Y ese contexto es algo que me gustaría brevemente que intentáramos comprender o abarcar para así poder darle, digamos, mayor profundidad a lo que vamos a explicar del caso Jack Barber y por qué es tan complejo y tan enigmático. En julio de 2023, el Congreso norteamericano realizó una audiencia histórica del caso UAP. 3 testigos declararon bajo juramento, entre ellos David Grush, un exfuncionario de aparatos de seguridad que dice haber estado en contacto con personas que tienen evidencia de que las recuperaciones de estos objetos y el haber encontrado algún tipo de ser vivo de otra galaxia, de otra dimensión, de un origen alterno o exótico, es absolutamente real. Y él, obviamente, al hacer estas declaraciones, generó una ola de especulación sobre lo que realmente se sabe del fenómeno UAP. Y la historia no termina ahí, porque 2024 sigue con declaraciones mucho más impactantes. Obviamente la historia no termina ahí, ya que en 2024 la presión pública lleva al Congreso a liberar la ley de divulgación UAP, que es una medida que busca de alguna forma reforzar la liberación de documentos clasificados sobre UAP. Y, sin embargo, esta ley se encontró con una fuerte oposición. Hay ciertos sectores del gobierno y de la industria aeroespacial que se niegan a liberar algún tipo de información al respecto. Se propusieron enmiendas, restricciones, pero al final la versión aprobada fue mucho más limitada de lo que quería la opinión pública y el acceso a la información fue bastante restringida. Entonces, el NARA no garantizó que toda la información llegara a la luz pública. ¿Qué es el NARA? Es el National Archives and Records Administration. Y este organismo evidentemente controla la información al respecto de la problemática UAP. Ahora yo entiendo que ¿qué tendría que ver todo esto con Jack Barber y la supuesta divulgación de los UAPs? Bueno,
la creciente frustración por la falta de divulgación ha generado un auge de filtraciones independientes, de información que sale de orígenes que no son muy ciertos y que evidentemente hay figuras dentro del mundo ufológico que impulsan este tipo de información, que muchas veces es descuidada y que tampoco tiene bases sólidas como para reafirmar o confirmar sus dichos. Y aquí hay que ser cuidadoso, porque no todo lo que se declara a la opinión pública al respecto del tema UAP termina siendo cierto. Muchas de estas cosas finalmente se confirma que no eran de la manera que los divulgadores dijeron, o que la información estaba incompleta y que incluso sus fuentes no eran certificadas. El cazador de mitos. Ahora, si las afirmaciones de David Grush son ciertas, probablemente toda esta narrativa que tiene que ver con los psiónicos y con lo que Jack Barber dice al respecto de la recuperación de estos objetos empieza a tomar una dimensión absolutamente inesperada. Los ribetes que puede alcanzar esta divulgación o esta información nueva al respecto del fenómeno podría llegar demasiado lejos. ¿Hay desinformación? Por supuesto que hay desinformación. Y en definitiva, la historia de Jack Barber no ocurre tampoco en el vacío. Forma parte de un panorama mucho más amplio de teorías, de desinformación también y verdades a medias que siguen alimentando el misterio de los UAP. Con la falta de respuestas oficiales, casos como este seguirán apareciendo. Y ahora que entendemos el contexto, me gustaría que volvamos a analizar la historia de Jack Barber en una perspectiva nueva. Preguntémonos quién es Jack Barber. Él es un hombre que ha emergido en los últimos meses con afirmaciones que desafían nuestro entendimiento de lo que sabemos acerca de los fenómenos aéreos no identificados. Barber, quien dice haber trabajado desde hace 30 años en misiones secretas de recuperación del gobierno norteamericano, asegura haber presenciado recuperaciones de UAP y además haber visto objetos inexplicables que no tienen sistemas de propulsión identificables y que además tienen o presentan capacidades de movimiento que rompen con las leyes de nuestra física. Así que había otro objeto. Hay dos objetos de los que vengo a hablar. Uno era el huevo, el otro lo llamábamos octógono. El octógono era un disco volador con 8 secciones visibles desde arriba. Puedo describirlo así porque lo vi principalmente desde arriba como piloto de helicóptero. Hicimos recuperaciones de los octógonos. Más de uno llegó al suelo en esta operación. Barber habla de los psiónicos, que son personas que tienen capacidades psíquicas especiales que podrían influir, podrían cambiar o alterar el desplazamiento de estos UAPs e incluso convocarlos a voluntad. ¿De qué estamos hablando? Seres humanos que tienen capacidades psíquicas más allá de lo controlable. ¿Puede ser que lo que Jack Barber está declarando sea cierto? Que haya personas que lisa y llanamente frente a un UAP lo convocan, hacen que aterrice y se entregue prácticamente de manera voluntaria. Esto de verdad, a mí por lo menos me parece demasiado fantástico. Una persona psiónica tiene predisposición a habilidades y sensibilidades extratemporales. En el programa ciertamente había un deseo de explorar si los UAP podían ser convocados, comunicados, controlados y persuadidos para aterrizar, todo mediante el uso de personas con habilidades psiónicas. ¿Y viste que eso sucediera? Sí, lo vi. ¿Cómo interactúa un operador psiónico con la tecnología? Usando su mente, algo similar a la meditación. Hay personas que pueden conectarse mental y espiritualmente con la tecnología. Sí,
al 100%. Acaba de suceder a través de News Nation y Ross Coulthart la filtración de un video de la supuesta recuperación de un UAP con forma de huevo, en la que se observa a través de la escala de un helicóptero cómo con una guía este objeto brillante en forma de huevo se posa sobre el terreno de manera suave, no muestra ninguna juntura ni ningún sistema de propulsión visible. ¿De qué se trata esto? ¿Será un montaje demasiado elaborado o es efectivamente la prueba irrefutable de lo que se habla sobre los Unidentified Flying Phenomena o Unidentified Aerial Phenomena llamado UAP? Cabe señalar que quien divulga este video es el periodista australiano Ross Coulthart, que tiene una larga data relacionada al tema OVNI UAP. Vamos a ralentizarlo para verlo más de cerca. Es un UAP en forma de huevo suspendido de una línea de 45 metros. La nave mide 6 metros, suspendida en una cuna. El piloto es muy cuidadoso al aterrizar. Congelemos la imagen para ver una de las fotos más claras de un UAP. No es una luz borrosa. El camarógrafo arriesga mucho al grabar este rescate. Mira qué lisa es la nave, sin marcas, ni propulsión visible, ni forma de ver dentro. Observa cómo rueda con gracia al tocar suelo, envuelto en cuerdas y lona. El destino final del UAP aún se desconoce. Aquí tenemos que entrar en el terreno del análisis crítico. Hay muchos expertos forenses en análisis de video que se hacen preguntas. Muchos de ellos dicen, ¿cuál es la fuente original de este video? También se preguntan la procedencia. ¿Cómo es posible que justo en este momento aparezca el video en News Nation? ¿Quién filtra estos videos y por qué ahora? A lo largo de la historia hemos visto esta narrativa repetirse muchas veces, desde el infame caso Roswell hasta las filtraciones de los videos del Pentágono. Ha sido todo un recorrido, un ir y venir de supuestas afirmaciones, de fuentes no confirmadas y sobre todo de patrones que se van repitiendo, avistamientos extraños, testigos que hablan de secretos gubernamentales y evidencias que claramente generan más preguntas que respuestas. Y cuanto más me acerco, más me abruma la emoción. Siento una mezcla intensa de tristeza, alegría, belleza y melodía. Fue muy perturbador, pues debía operar un helicóptero de noche en las montañas. Y empecé a preguntarme qué me pasaba. Era tarde, estoy angustiada, estoy cansada, no lo sé. Al acercarme al objeto, sentí una emoción abrumadora. ¿Es lo que sientes? ¿Estás teniendo un colapso mental en el trabajo? No. Sentí que algo conectaba conmigo, algo se sintonizó con mi alma, guiándome y mostrando lo profundo de mi tarea. Fue tan abrumador que me puse a llorar y luego me confundí por estar llorando. ¿Aborto la misión? Así que me enfoqué en mis señales al hacer este tipo de trabajo. Enganché la carga y comencé a volar. Y una vez que éramos solo yo y ese objeto entre el punto de recogida y entrega, unas 20 millas, sentí algo dentro de mí. Me sentí poseído por el espíritu más hermoso que jamás me haya habitado. ¿Era amoroso? Era amoroso.
pero había una sensación de tristeza al mismo tiempo. Nos enfrentamos a la versión oficial que insiste que no hay pruebas concluyentes de la veracidad de estos registros, o que hay algún tipo de información oculta que no es accesible al público general. ¿Podría la historia de Barber ser real? ¿Existen los psiónicos? Y más aún, si todo esto es cierto, ¿qué pasaría con nuestra civilización? ¿Qué significa para el futuro de la humanidad? En Cazador de Mitos no tenemos las respuestas definitivas. Siempre nos planteamos preguntas que importan. ¿Es este otro caso de desinformación? ¿Es una filtración real o simplemente un intento por alimentar la fiebre UAP, que es la que está dominando nuestra era? Todo esto que acabamos de comentar y todo lo que les acabamos de mostrar nos lleva a un camino en común. Usted en su casa es quien decide. Recuerden darle like a este video, seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en TikTok y además estos episodios se transmiten directamente a través de Spotify. Así que, como siempre les he dicho, la verdad está ahí afuera, pero es usted el encargado de buscarla. Gracias por participar en este primer capítulo de la segunda temporada de Cazador de Mitos y nos vemos en un próximo episodio. El Cazador de Mitos.